Lina Paola, Manuel Felipe, María del Bien. Ah, Hola, bueno, profe. por ahí los conocí a todos en los videos. ¿Les costó trabajo hacer el video? No, señor. No, fácil. Bueno, por ahí a alguien sí le costó algo de trabajo. Pero bueno, esos videitos les van a servir más adelante en la especialización porque en algunas asignaturas la forma de entregar trabajos también es con videos de screencast. No sé si en este trimestre o más adelante, pero ese aprendizaje les va a servir más adelante. Bien, entonces, pues con las buenas noches de nuevo, la idea es que empezamos formalmente la sesión sincrónica del hito 2. De aquí, en estos 15 minutos hasta las 8:20, vamos a hacer una revisión de actividades del hito. Les voy a hablar de la nueva rúbrica de evaluación del hito 2. De 8:20 a 8:40 vamos a hacer una pasada rápidamente por los conceptos del hito. Y de 8:40 a 9 de la noche, pues vamos digamos, a resolver dudas. Les recuerdo que estas clases sincrónicas y en esta clase taller lo que buscan es, digamos, dinamizar, aceitar, digamos, resolver temas inherentes a la metodología y temas inherentes a los conceptos. No se trata de una clase magistral por internet de 2, 3, 4 horas porque son inmanejables, son muy complicadas. O sea, la educación en línea tiene muchas ventajas y unas limitantes, que es una clase magistral de 3, 4 horas, pues nadie la podría manejar. Entonces, inicio por hablarles un poquito de la nueva rúbrica. ¿Qué es eso? La nueva rúbrica de evaluación es que, como ustedes se dieron cuenta, cambiamos durante el avance de este primer hito el tema de la asistencia a las sesiones sincrónicas en el hito 1 y en el hito 2. Entonces dijimos que pues para facilitar la conexión, digamos, facilitar el desempeño de ustedes en sus otras cuestiones que tienen, y como la clase no está en el horario, digamos, bien clara en estas primeras semanas, entonces la asistencia al hito 1 y al hito 2 no se evalúa. Entonces, ya les subí por un lado las calificaciones a aula virtual del hito 1, que es en relación al video de presentación y al WebQuest. Y en el hito 2, o sea que digamos que este 30% pues se valoró con 5 para todo el mundo, pues porque en eso habíamos quedado. Y en el hito 2 no se va a valorar la asistencia. O sea, esta asistencia aquí era opcional, pero veo con mucho agrado que están todos o la gran mayoría, y de esta manera se evalúa el hito. Pues como hubo un cambio, mi responsabilidad es contárselo, ¿sí? Y pues ya quedó actualizada también en el aula virtual esa información. ¿Preguntas con respecto a esto de la evaluación de hito 1 y hito 2? No. No, señor. No, nada. Ok, perfecto. Ya en hito 3 y en hito 4 la asistencia a esos hitos sí se va a calificar, ¿sí? Y esa asistencia va a ser en los horarios que tiene la clase que les compartió el profesor Freddy. O sea que en esos días, unos de esos días sí va a haber, digamos, estos encuentros sincrónicos van a estar allí. Por favor, revisar el calendario de encuentros de la asignatura, que allá están las fechas programadas desde el principio. Bien, eso digamos que era el primer elemento que quería comentarles. Ahora, con respecto al programa que tenemos para esta noche, en revisión de actividades del hito, ¿quién de ustedes me podría contar qué hay que hacer en este hito? ¿De qué se trata? Silencio total. ¿Quién? ¿Manuel de pronto se va a animar? No. Lo pensé, pero no. No importa, hombre. Pues, Es importante eso. profe, Sí. yo realmente he visto bastante trabajo. De hecho, estaba revisando hace un momento y es bastante el trabajo que hay. Ya es como
como empieza en forma la presentación del proyecto o la propuesta de proyecto que pues nosotros tendremos que llevar. Una cosa adicional, es que yo hace un momento le estaba escribiendo en Yammer que yo estaba en el grupo uno en el aula solo me dejó el acceso para el grupo 2. Entonces no sé si es que me cambiaron de grupo o qué hago, sigo en el grupo uno porque pues la anterior sesión sí estuve en el grupo uno y en esta el acceso al encuentro sincrónico sí me quedó en el grupo 2. Bueno, pues voy por la fácil. La fácil es que te respondí por Yammer también hace un rato. Igual invito a todos que cuando tengan situaciones las presenten por allí. Te respondí por Yammer diciéndote que te conectaras a esta y que me dejaras un momento, un tiempo mientras resolvemos eso con la coordinación académica de pasarte al grupo que tienes que estar. Yo no defino en qué grupo estás, a mí me dicen en qué grupo te pongo y yo te matriculo a las aulas virtuales. Pero ya este tema ya lo escalé con Freddy y con Janet, nuestra asistente de la especialización. Espero resolvértelo mañana, ¿ok? Esa era la fácil. Y digamos, la más compleja, que es las actividades, pues sí, sin duda hay más trabajo, pues ya empieza formalmente la clase y todos los temas inherentes a la misma, pero no me dijiste más o menos qué es lo que se supone que hay que hacer en estos dos hitos. ¿No lo tienes todavía claro? No, no, muy claro, no. Estuve revisándolo y sí me encontré muchas lecturas, como mucho trabajo ya como en la formulación de proyectos, pero pues claridad total no hay. Listo. Todo bien. ¿Quién está hablando, perdón? Luisa. Porfa, tener el micrófono en mudo, si no, si de pronto no, si la idea no es participar. Entonces, bueno, digamos que entonces arranco con la revisión de actividades. Tengan en cuenta que, como ustedes saben, a esta clase hay que llegar leídos, como lo mencioné previamente, para facilitar el desarrollo de la misma. En términos generales, este hito 2 tiene la intención de que ustedes aprendan los elementos estructurantes de un proyecto en las etapas de inicio y planeación. Un proyecto tiene 4 etapas principalmente, ¿sí? Inicio, planeación, ejecución y cierre. En este trimestre, recordemos que ustedes van a trabajar las etapas de inicio y planeación. O sea que en este hito ya entramos en materia, como efectivamente ustedes comentan, y vamos a entender qué es eso de etapa de inicio y qué es eso de etapa de planeación. Esos dos aprendizajes, ¿sí? de esas situaciones, ustedes los van a, digamos, a reforzar a través de un foro. El hito está partido en 3 semanas, pero que en la práctica van a ser 4 porque tenemos la semana de receso. Entonces, en esta semana que empezó ayer y en la siguiente semana, ustedes deben leer y ver los videos que están en el aula virtual. Paralelamente a eso, en estas 2 semanas, hay que participar en un foro que se llama Foro del Hito 2, donde deben responder 2 preguntas que son más o menos para ti, ¿cuál es en la etapa de iniciación de un proyecto, cuál es el momento más importante? Y para ti, en la etapa de planeación del momento, cuál es la etapa más importante? Algo así. Entonces, ustedes deben responder el foro argumentativamente, es decir, no es por decir algo, responder me parece blanco y ya, sino es me parece blanco por esto, por esto, por esto y por esto. En ese foro la idea es que ustedes participen, ¿sí? Con base pues en las lecturas que hagan de los asuntos que les cuento, qué es inicio y qué es planeación. Entonces, resumo, en las 2 primeras semanas del hito, leer toda la documentación que hay en el aula virtual con base a inicio y planeación y participar en el foro. En la tercera semana del hito, ¿sí? Que ya es después de que vengamos del receso de octubre, es decir, las 2 primeras semanas son esta
que termina ahorita el 28 de septiembre, y la siguiente que termina aproximadamente el 7 de octubre, perdón. Luego hay una semana de receso que termina más o menos el 14 de octubre y arranca la tercera semana del hito, en la cual ustedes van a tener que hacer una evaluación en línea, no como al estilo que la que hicimos WebQuest, sino es responder un caso. Entonces se les envía un caso por correo electrónico y ustedes deben aplicar sobre ese caso lo que aprendieron de inicio y planeación. De esa manera se cierra el hito número 2. ¿Se entiende? ¿Quién me ayuda a decirlo en sus propias palabras? Porque de esa manera contribuimos con todos. Ok, entonces, Señor. Yo lo entendí de esta manera. Ahí en las 2 primeras semanas hay que hacer todo el trabajo de lectura, de visualización de algunos videos y participar en el foro, que básicamente contiene 2 preguntas y que tienen que ser respuestas argumentadas. A partir, obviamente, de las lecturas y los videos que nosotros tengamos acceso. Y en la tercera semana va a haber una evaluación que es un caso que se va a enviar por correo electrónico. Un caso y pues me imagino que nosotros ahí tendremos que poner en práctica pues, los conocimientos o todo lo que se aprendió a partir nuevamente de esas lecturas. Sí, perfecto. No tengo nada más que complementar. Quizá ¿alguien le queda todavía alguna duda de lo que hay que hacer? No, señor. No, profe, no. No, señor. No, profe. Listo, súper bien. Entonces estamos claros. Lo que acabo de decir César Augusto es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, hay un elemento transversal que se está dando desde el primer hito, ¿sí? Desde el primer día de nuestra clase, que fue el 18 de septiembre de la semana pasada, que es el tema de los MOOC. ¿Recuerdan? sí, Sí, señor. Ok, ¿quién me puede hablar un poquito de eso? ¿Qué se supone que debemos hacer con eso? Em, para los que son publicistas, tenemos que hacer el mock de publicidad digital. Y para los que no son publicistas, tienen que hacer el mock de publicidad y el de publicidad digital, tengo entendido. Y Eh, toca hacerlos antes de la tercera semana. Bien, casi, le pegaste al 99% de la respuesta. Em, es exactamente como tú lo dices, sin embargo, no es la tercera semana, sino antes del tercer hito, Ah, ¿sí? eso, perdón, hito, tercerito, sí. Sí, que es más o menos la séptima semana de clase, que es cuando ustedes ya vayan por allá a presentar su idea de proyecto, temas que veremos en la siguiente sesión sincrónica, ya deben haber realizado los mock y pues que se les recomienda que los hagan lo más pronto posible, pues no solo para que no se cuelguen en términos de tiempos, sino pues para que empiecen a tener los conceptos, porque seguramente en otras clases los van a ir necesitando. Ahí hay que hacerle esos mock y la calificación que arroja el mock, ¿sí? Que es un PDF, subirlo al aula virtual, porque esa calificación del mock hace parte de la calificación del hito 3. ¿Ok? Listo, profe. y Bien. una pregunta conforme a los mocks. Yo no los, o sea, tengo todo claro, pero no los puedo encontrar como tal. ¿En qué parte de la plataforma están? Bien, los mock están ahí cuando tú entras por el aula virtual, los estoy buscando acá, en el hito número 1, ¿sí? Hay una cuestión que dice cursos masivos en línea, MOOC, y ahí le das clic y aparece 2 enlaces con 2 imágenes, un enlace al de publicidad y otro enlace al de publicidad digital. Entonces Listo. búscate una página en el aula virtual que se llama Cursos Masivos en Línea, MOOC. ¿Ok?
Ahí- Profe, yo también encontré los enlaces, están en un documento que se llama Guía de la Asignatura Taller 1. Allí también También. están los enlaces de los dos MOOC. Ok, gracias. Les Ahí está. compartí el link donde yo encontré los MOOC. Ok, Gracias. exactamente, ahí está. Sí, señorita. Muchas gracias. Ahí están, son de cursos que les va a tomar resolverlos, como yo les decía, pues dependiendo obviamente de cada uno, pero en promedio puede ser 5 horas. Que si uno dice 5 horas no es nada, 10 horas en total, pues, al ser dos, no es nada, visto desde hoy, visto desde la noche anterior, sí, pues obviamente eso es muy duro, entonces les recomiendo que los hagan con calma. Bien, ¿algún otro elemento así desde la metodología que les que tengan dudas con respecto al el hito 2 y en general de la clase? Tengo solo una inquietud y es que en el trabajo del hito 2 al final hay una nota, dice para crear bueno, puedes usar un software para diagramas, bueno, no sé, o si de pronto el profe ya nos va a explicar acerca de eso, pero me dejó como una duda y realmente no entendí nada de ese párrafo. Bueno, listo. Ok, es que digamos que el párrafo hay que leerlo en el contexto de toda la demás documentación y contenidos que hay en el hito 2. Pero en términos generales es que ustedes van a tener que hacer dos documentos. Sí, ya ahorita les hablo un poquito de eso porque, o sea, les voy a hacer un pequeño barrido por la parte conceptual del hito. Pero por favor no lo tomen como una clase magistral porque no va a ser. Es simplemente un pequeño barrido porque pues esta temática es muy gruesa para hacer una clase, insisto, de 3, 4 horas. Entonces, eh, dentro de la temática del hito, ustedes van a tener que hacer una cuestión que se llama la estructura de desglose de trabajo, que se llama la EDT. Es un documento. Para hacer una EDT, ahí en el aula virtual dice, más adelante les hago un resumencito, se puede hacer un software como Lucidchart o cualquier cosa que haga organigramas. Y también van a tener que hacer la planeación operativa del proyecto, es decir, hacer un Gantt. ¿Alguien sabe, alguien ha escuchado esa palabrita Gantt antes? No. Bueno, Gantt es como un formato que se inventó un señor hace muchos años, de apellido Gantt, que le permite a uno colocar en como una especie de Excel las actividades de un proyecto, ponerle responsables y ponerle fechas. Eso se llama un Gantt. Entonces, para hacer un Gantt hay un software que se llama Ganter y eso lo van a tener que aprender durante estas 2 semanas que son la parte, digamos, teórica. Pero como te dije, César, pues hay que leer esas dos cuestiones a la luz de todas las demás actividades y ahí ya le vas a encontrar el sentido. Simplemente te hago es como para poderte responder en algo la pregunta. Bien, ahora voy a presentarles un PowerPoint que está en el aula virtual complementado con un video en el aula virtual de unos 20 minutos o algo así, donde qué se entiende por inicio de proyecto. Entonces, pues ya hemos hablado que un proyecto que es un esfuerzo que se realiza durante algún tiempo, que la idea de un proyecto de cara a la especialización es que esté dentro en el marco de lo que estoy aquí resaltando, que entendamos la publicidad dentro dentro de los negocios electrónicos, eso también es una información que ya pues debe estar clarito. Un proyecto es hacer un poco de cuestiones para que lo lleven a uno a un lugar determinado. Entonces, digamos, un proyecto es usar herramientas, definir documentos, hacer reuniones, pero la idea de gestión de proyectos es hacer todo lo necesario para lograr lo que uno dijo que iba a lograr. Esto es como está estructurado la especialización en los 3 trimestres de cara a la gestión de proyectos. Y aquí ya entramos con la etapa de inicio de un proyecto que, insisto, hay información suficiente en el aula virtual. Es el problema, o sea, cuando uno desarrolla estos 5 elementos, uno puede dar por concluida la etapa de iniciación de un proyecto. ¿Sí? Cuando desarrolla cada uno de estos 5 elementos que están acá. ¿Qué es un problema o oportunidad? ¿Sí? Es cuando uno encuentra algo que hay que resolver
algo que puede estar afectando un negocio, un mercado, y una oportunidad es algo que uno dice, oiga, esto no lo ha hecho nadie, yo quiero hacer un proyecto que aproveche esa oportunidad. Entonces, normalmente un proyecto inicia con el establecimiento de un problema u oportunidad. Eso viene mucho del emprendimiento, de la economía naranja, de todos los temas de innovación, porque digamos que si uno detecta un problema o una oportunidad, pues digamos va a poder desarrollar todos los elementos de un proyecto de cara a resolverlo. Los antecedentes, como se menciona acá, son todas las cosas que ha realizado previamente un mercado o una empresa para aprovechar un problema o una oportunidad. Ejemplo, yo entro a trabajar no sé, a Alpina y sin conocer nada desde la publicidad digital digo, no, tenemos que hacer toda una reorganización de nuestro ecosistema digital porque de esa manera vamos a lograr posicionar la marca, yo qué sé, Frogu en los niños de 11 a 15 años. Pero entonces uno arranca así, sin mirar alrededor de qué ha hecho. Entonces lo más lógico es pararse en Alpina, decir, oiga, ¿por qué hemos llegado a tener las redes como están? ¿Por qué el ecosistema digital está planteado de esta manera? ¿Por qué no se ha hecho? Revisar todos los antecedentes antes de empezar a desarrollar un proyecto. Entonces digamos que esto es lo que tiene que ver con antecedentes y problema. Dos elementos de la etapa de iniciación. El análisis del entorno tiene que, digamos, algunos elementos que es conocer un poco más del proyecto, desarrollar una matriz DOFA, hacer un análisis de competencia, un benchmark, un tema de revisión de segmento del mercado y usuarios y compradores. Una matriz DOFA, ustedes en su pregrado lo han visto o de pronto lo han visto en otro momento, es simplemente pues una matriz, como su nombre lo indica, donde uno coloca los factores externos del proyecto, oportunidades y amenazas de un proyecto, y factores internos, fortalezas y debilidades de un proyecto. Y empieza a hacer un cruce. Entonces cruzo la oportunidad 1 con la fortaleza 1 y empiezo a decir, oiga, si yo hiciera estas actividades, puedo sacar algo bueno de acá, puedo sacar algo de bueno acá y de acá. Entonces un análisis de una matriz DOFA es revisar, hacer todo esto que les menciono de cara a enriquecer más el proyecto. Un tema de competencia, pues revisar la competencia es súper importante en cualquier desarrollo de proyecto, ustedes lo saben. El determinar el segmento del mercado en donde está inmerso ese negocio que vamos a intervenir. La palabra intervenir la van a escuchar ustedes frecuentemente. Intervenir es, yo como especialista en publicidad digital, voy a hacer un proyecto dentro de mi empresa, voy a intervenir a mi empresa. Yo como especialista en publicidad digital, voy a intervenir en un mercado. O sea, es meterle la mano a algo. Eso es la palabra intervenir y la van a escuchar mucho. Los usuarios y compradores, pues son esas personas que se van a beneficiar o que van a usar o que van a tener que digamos, relacionarse con el proyecto que yo estoy iniciando. Cuando yo tengo esos elementos básicos, entro en una fase de marco conceptual, que es el marco conceptual, entendámoslo como los conceptos que son inherentes a un proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo nombro un proyecto, planeación estratégica innovadora de tácticas digitales empresariales, por decir alguna cosa. Entonces ahí toqué muchos conceptos, ¿sí? Usé la palabra estrategia, usé la palabra innovador, usé la palabra táctica, usé la palabra digital. Entonces uno tiene que definirlos y decir, no, mire, entendemos para este proyecto la estrategia como esto y esto y esto. Entendemos en este proyecto ecosistema digital como esto y esto. Entendemos realidad aumentada, Big Data, inteligencia artificial, cualquier cosa como esto y esto y esto. Entonces, marco conceptual es un capítulo de un proyecto en donde uno da claridad a los conceptos que va a trabajar el proyecto. Y estado del arte representa como la vanguardia, el 360 actual de los elementos inherentes al mismo proyecto. Uno definiendo estos 7 elementos que les comento acá, uno puede dar por concluida una etapa de iniciación de un proyecto. Entonces, uno empieza como a decantar el proyecto y a empezar a mirar como su entorno.
Hago aquí un paréntesis pequeño. Si ustedes sienten la necesidad de interrumpirme, por favor háganlo y les respondo. Si no, anoten las preguntas en un lugar y cuando termine yo de comentar, pues les respondo sus inquietudes, ¿ok? Bien, entonces la etapa de iniciación es esto. Esto que les estoy mostrando, la información está suficientemente explicada en el aula virtual. Ahora bien, paso a la etapa de planeación del proyecto. Un segundo, aquí voy a mostrar el PowerPoint. La etapa de planeación del proyecto tiene también unos elementos, ¿sí? Entonces, dentro de la planeación, ¿qué hace uno? Determinar los objetivos, determinar los entregables, definir indicadores y metas, mirar los recursos, quién lo va a hacer, con qué lo voy a hacer, los tiempos y los costos de un proyecto, los retornos que espero, valido un proyecto y uso las herramientas que hablábamos ahorita para crear una cuestión que se llama la EDT y el Gantt. Entonces uno resolviendo estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos conceptuales, más los otros 6 elementos conceptuales que hablé cuando tocaba el tema de inicio, ya digamos que resolvió el tema de un proyecto. Determinando esas 13 cositas, uno ya tiene un proyecto iniciado y un proyecto planeado. Entonces, aquí les hablo, les cuento muy resumido, ¿qué es un objetivo? Es a dónde quiero llegar, es establecer claramente a dónde quiero llegar. Los objetivos normalmente tienen una forma de postularse y principalmente se hablan con verbos que invitan a la acción. Entonces, también los objetivos tienen como unas características. Entonces, cuando uno redacta bien un objetivo, el día que alguno de ustedes se pare con el gerente de la gran corporación, con su sponsor mayor, con un cliente, si ustedes dan claridad de lo que quieren y plantean muy bien un objetivo, pues va a quedar claro un proyecto. Normalmente un objetivo debe ser específico. Muchas veces uno se pone a ponerle muchas arandelas para decir 3 cosas y lo que hace con esas arandelas es enredar y después enredar el desarrollo del proyecto. Debe ser medible. Un objetivo de estar dentro de su postulación, de una vez la mirada de cómo lo voy a medir. Ahorita les muestro un ejemplo. Alcanzable, es decir, pues esto es tomado de otro lado, esto no lo creé yo, esto es, digamos, un pensamiento ya colectivo. Alcanzable es que debe ser ambicioso, pero que yo lo pueda lograr, ¿sí? O sea, no un tema imposible. Realista es que yo lo pueda hacer con mi equipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, si uno plantea un objetivo como, no sé, desarrollar los vehículos autónomos que sean capaces de que el ser humano camine en Marte, ¿sí? Pues uno dice, bueno, pero es que yo no tengo nadie que sepa de eso, yo no sé de eso, entonces ¿para qué me voy a meter en eso? O sea, no estoy siendo realista de acuerdo con las capacidades del equipo que tengo o que voy a estructurar. Y temporal es que tener un tiempo. O sea, uno puede poner un objetivo y dejarlo ahí, sino no un objetivo de decir, oiga, esto en 3 meses, 6 meses, 8 meses, tenemos que haber logrado el objetivo. Los objetivos, ¿sí? Normalmente se acompañan de hermanitos menores que son objetivos específicos. Entonces, el objetivo general es, digamos, el propósito principal de un proyecto y los objetivos específicos son como la sumatoria de otras cuestiones que me permiten lograr mi objetivo general. Entonces, en suma, la sumatoria de todos mis objetivos específicos, ¿sí? Me permite que yo logre mi objetivo general. Muchas personas le dicen, bueno, ¿y cuántos objetivos específicos son válidos para desarrollar un objetivo general? Pues eso depende del tan grande que sea el objetivo general. Pero en un proyecto de especialización, que realmente son tiempos cortos, 8 o 9 meses, no se sugiere tener más de 2, 3 objetivos específicos. Bien, los objetivos normalmente deben tener estas dos cuestiones, o sea, decir un qué voy a hacer y un para qué lo voy a hacer. Entonces noten cómo se redacta bien un objetivo. Entonces, desarrollar la estrategia de publicidad digital de la empresa familiar para aumentar las ventas y posicionarla en el mercado. Aquí está perfectamente planteado un objetivo general en el sentido que está un verbo, la primera parte del objetivo orienta a un qué voy a hacer y la segunda parte del objetivo dice para qué lo voy a hacer. O sea, yo voy a hacer
una estrategia ¿para qué? Para aumentar. Y noten que aquí ya da línea de cómo lo voy a medir. ¿Sí? Entonces digo para aumentar. ¿Cómo lo voy a medir? Ahí habrá que poner un indicador de qué manera es que vamos a medir ese tema de posicionamiento. Entonces este es un objetivo bien redactado, desarrollar con un para qué, un qué y un para qué. Los entregables, que es otro nuevo concepto que ustedes deben tener ahí, ¿sí? Son, digamos, todos esos concretos, todas esas cuestiones tangibles que desarrolla uno para lograr un objetivo. Es decir, un entregable puede ser, bueno, aquí más bien me paso aquí a esta página, a esta mejor. Un entregable puede ser un análisis DOFA, una investigación de cliente, una revisión de competencia, un diagnóstico de redes sociales, la construcción de un ecosistema digital, una revisión SEO, una página, una táctica. Es decir, un entregable es una cuestión concreta. A diferencia de los objetivos que se plantean como en acciones futuras, diseñar plataformas, realizar informe, los entregables son las cuestiones concretas, diseño de la plataforma, informe de progreso. Uno a través de los entregables, ¿sí?, llega a construir los objetivos. Entonces, devolviéndome aquí, hay un objetivo general, hay un objetivo específico. Aquí entrarían los entregables con los cuales yo resuelvo, el objetivo específico. Más adelante les muestro más claro esto. Ahora bien, en este hito van a ustedes leer de indicadores y de metas. ¿Sí? El tema de indicadores y metas es un tema complejo que desde la postura del profesor hasta el campo de estudio puede ser interpretado diferente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno entra y hace una campaña en AdWords y habla de un indicador, ¿sí?, de clics, pero puede haber una postura un poco más compleja, que es la que nosotros asumimos en la clase de proyectos, que un indicador es una cuestión que me permite tomar decisiones, ¿sí? Entonces, y que realmente le aporten al proyecto. Entonces, no estoy diciendo que un indicador de AdWords no sea ese y que esté mal. Estoy diciendo que los indicadores, dependiendo donde se miren y desde el campo de estudio donde se vean, pueden entenderse un poquito diferente. Pero para la clase de proyectos, en estos 3 trimestres que ustedes van a trabajar con nosotros, entendemos los indicadores como están planteados en este PowerPoint. Hay indicadores de seguimiento y hay indicadores de resultado, como hay metas y como hay línea base. Uno teniendo para la clase de proyectos estos 4 elementos claros, va a poder, digamos, terminar de plantear muy bien su proyecto. Indicadores de seguimiento, monitorean el qué voy a hacer. Indicadores de resultado, monitorean el para qué voy a hacer. Las metas es hasta a dónde quiero llegar luego de generar una estrategia. Y la línea base es desde dónde arrancó un indicador para yo poderlo después mirar cómo quedó. Ejemplo con este conceptico que es más difícil es que volviendo al ejemplo del objetivo, que la meta era aumentar las ventas, la línea base es cómo estaban las ventas antes de yo empezar el proyecto. Entonces, si yo digo, voy a aumentar mis ventas, la línea base para hoy, 25 de septiembre, mis ventas eran de 300,000 pesos. Entonces, mi línea base es 300,000, las voy a aumentar en el 200%, es decir, que las voy a llevar a 900,000. Si por cualquier razón era una empresa nueva que nunca había vendido nada, pues la línea base no aplica y uno no pudiera poner un indicador porcentual, porque pues contra qué compara, uno no puede crecer un 100% de cero, ¿sí?, sino tocaría colocar un indicador numérico. Entonces la línea base es la foto del indicador, el número del indicador, en el momento en que yo empiezo una intervención. Entonces, este tema igual lo van a conocer allí en el aula virtual con detalle. También se habla de costos, tiempos, actividades y recursos, ¿sí?, que son temas que ustedes van a profundizar en el aula virtual. Hay muchos ejemplos, hay bastante documentación para que la miren. También está un tema de los indicadores de seguimiento. Recuerden que hay 2 tipos de indicadores, de seguimiento y de resultado. Los de seguimiento normalmente se orientan a control de actividades, tiempos y costos. Me explico. El entregable es, voy a hacer una app. O sea, el entregable es la app, corrijo. Actividades, definir los módulos que va a tener la app.
Definir si para hacer la app tengo que tener una página web y tengo que construir unos servicios web. Actividades, definir la arquitectura e información de la app. Actividades, contratar al ingeniero. Actividades, yo qué sé. Tiempos, ¿cuándo voy a contratar al ingeniero? ¿Cuándo tengo la arquitectura e información? ¿Cuándo tengo los módulos que quiero? ¿Cuándo tengo? Esos son los tiempos que tienen estas actividades. Los costos, ¿cuánto me cuesta esta cosa? ¿Cuánto me cuesta esta cosa? Cuando yo voy a construir un entregable, siempre tengo que estar mirando estos tres elementos: actividades, costos y tiempos. Porque un gerente o un director de proyectos responsable, como son ustedes o van a ser ustedes, no le puede decir a alguien, oiga, no, yo le hago la app, pero por ahí se la hago en 15 días. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer? No, no sé, porque es 15 días. ¿Y cuánto cuesta? No, no, déjeme, yo después le digo. ¿Sí? Entonces, no, cuando se hace una planeación de una estrategia publicitaria de cualquier nivel, desde la más simple a la más compleja, pues tiene que haber efectivamente una planeación. Aquí hay otro elemento que son los indicadores de resultado de publicidad digital o de negocios, que hay que tenerlos en cuenta. Aquí en el aula virtual hay ejemplos. Entonces, indicador de seguimiento, un caso práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de indicadores y cómo se pueden medir? Y también hay unos indicadores de resultado caso práctico. Como también hay una matricita de Excel, que es donde uno lleva los indicadores de resultado, que la van a conocer en detalle en el aula virtual. Los retornos esperados se orienta mucho a ¿para qué hago yo un proyecto? ¿Sí? Entonces, uno puede hacer un proyecto sin problemas, sin pensar en dinero. No, es que mi proyecto realmente es que yo quiero fortalecer una comunidad y lograr un tema de engagement con mi comunidad. ¿Sí? Lograr mucha afinidad y engagement con mi comunidad. Puedo incrementar las ventas, hablando de platas, o puede ser una estrategia de branding, o puedo simplemente hacer todo un embudo de conversión, ¿sí? Para un túnel ahí de conversión, porque mi intención es conseguir leads o generar unas investigaciones, unos documentos, manual de marca, ¿sí? Un tema de cómo habla la marca, colores y esas cosas, o simplemente un incremento de capital social. Entonces, los retornos esperados de un proyecto no necesariamente son cuantitativos, ¿sí? ¿Sí? Pueden ser cualitativos, como estos que estoy mostrando acá. Validación de un proyecto es una técnica que los invitamos a conocer, que es donde ustedes plantearon ya, digamos, un proyecto en los elementos de inicio y planeación que yo les estoy comentando, y se sientan con el sponsor del proyecto o con un usuario o cliente del proyecto y se lo plantean en un PowerPoint muy sencillo, en un Excel muy sencillo, para que esa persona les haga un feedback. ¿Sí? Entonces, antes se sentaban 7 gurús en un escritorio con 5 investigaciones y hacían proyectos. Cuando salían al mercado, esos proyectos no eran válidos, ya habían perdido vigencia, eran más costosos, lo que sea. Digamos que hoy en día en la gestión de proyectos, digamos, con algo de metodología rápida de proyectos, lo que busca es que uno plantee un proyecto, lo valide con el entorno, corrija y ahí sí continúe. Entonces, este elemento de validación del proyecto es súper importante que lo tengan en cuenta, y es tan sencillo como sentarse a tomar un tinto con una persona y contarle el proyecto en estos elementos que se están mencionando acá. Aquí ya hablo de la ADT. Como les mostré previamente, cuando lo conversamos, es la estructura de descomposición de trabajo. Cuando me preguntó César Augusto, ¿cómo se hace este muñequito? Pues con un software de diagrama de flujo como Flowchart o el mismo PowerPoint o lo que sea. ¿Qué es una EDT? EDT, haciéndole suma a esto, es un proyecto. Es la planeación de proyecto en un muñequito, ¿sí? En una estructura de árbol invertido, de raíz de árbol. Entonces está aquí el tallo y están las raíces. Lo que uno puede ver con esta ilustración es un proyecto en términos generales. Está el objetivo general del proyecto, ¿sí? Crear una estrategia de comunicación digital para la empresa Obras Integrales SAS, que permite implementar, controlar y medir los resultados de las acciones en el mercado y en consecuencia obtener una mayor facturación al mes. Hay un objetivo general. Luego, esta personita, que es compañera de la universidad, egresada ya, planteó unos objetivos específicos y los dibujó acá. Implementar acciones para el desarrollo de los medios propios, pagados y ganados. Luego planteó otro objetivo: desarrollar métricas que permitan evidenciar los resultados,
¿sí? Entonces hay un qué y un para qué. Y otro, buscar nuevas tendencias de publicidad digital que sean aplicables a obras integrales. Luego que ella planteó sus objetivos del proyecto, empezó a plantear sus entregables, que es lo más concreto. Entonces ella dijo, mire, para hacer esto, implementar acciones, ¿qué realmente es eso? Voy a definir mis medios propios ganados o pagados. ¿Con qué actividades? Voy a hacer un estudio de competencia, voy a hacer una revisión de los medios, voy a hacer revisión de los pagados y no sé qué. Voy a hacer un rediseño de la página web. ¿Con qué actividades? Definición de tal y tal. Es decir, en esta ilustración que está acá, está un proyecto de especialización. Objetivo general, objetivos específicos, entregables y actividades. Entonces, esto es lo que se mencionaba al inicio. Este estilo de presentación de trabajo se llama EDT. ¿Cómo se hace esto? Insisto, con un software de diagramación de diagramas de flujo que esté libre en Internet o como PowerPoint o cualquier cosa que ustedes la puedan usar. Y hay otro elemento dentro de las actividades del hito 2 que es un Gantt. Un Gantt es como lo mencioné, es una especie de Excel que le permite hacer un seguimiento en tiempo, recursos y costos a las actividades del proyecto. Entonces, van a aprender ustedes a usar un software de proyectos formal. Seguramente más temprano que tarde van a tener que ustedes liderar un proyecto de 15, 10, 20 personas y si uno no hace una planeación y uno no usa un software, se enloquece. Entonces, esta asignatura les va, digamos, a aportar en que ustedes van a tener que aprender a usar un software como Gantt que permite hacer diagramas de Gantt. Cuando ya uno hace esos elementos, ya entra en la etapa final de un proyecto que es ejecución y cierre, que es en segundo y tercer trimestre, donde efectivamente pues hace todas las cosas que dijeron que iban a hacer. Recuerden que en trimestre 1 ustedes planean, segundo trimestre ejecutan y hacen seguimiento, y tercer trimestre, ya hacen el cierre del proyecto y la presentación de ponencia. Entonces, en términos generales, en este hito, voy a hacer un resumen. Hacen la parte de iniciación. Aprenden qué es todo esto. Iniciación, estos 7 elementos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aprenden la parte de planeación, que son como unos 7, 9 elementos, que son los que les mostré por acá. Permítanme, yo me voy hasta el slide, que es este. Aprendemos de qué es objetivos de proyecto, qué son entregables, indicadores, recursos y tal. Eso es el hito número 2. Aprender esto, esos 15 elementos que están ahí, a través, como bien lo dijeron ustedes, de los videos, de las lecturas, de la participación en el foro, y luego aplicar eso, ¿sí?, a un proyecto de especialización, que es el caso que se les envía a ustedes por correo. Les llega el caso. Es, por ejemplo, la empresa fulanito de tal lo contrató usted como especialista en publicidad digital para que le plantee un proyecto. Ustedes tendrán que definir los objetivos del proyecto, los indicadores, los entregables, todo ese tipo de cosas a nivel de, digamos, de caso, ¿sí? Y plantear, pues, la respuesta al caso. Eso es desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista temático el desarrollo del hito 2. ¿Cómo lo vieron? Estuvieron muy callados estos 15 minuticos mientras yo conversaba. Pues por mi lado, interesante. Ha sido, digamos, que uno tenía, digamos, un poco más, bueno, hablo por mí, que uno tiene un poco la brecha no tan amplia frente a todos los aspectos. Me parecieron interesantes y no, bastante útiles. Bien, bien, Manuel, gracias por participar ahí. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pues, profe, yo veo que, digamos, es muy condescendiente lo que, digamos, las etapas que tú nos muestras, porque digamos que algunos pues hemos tenido como de pronto un poquito de experiencia haciendo este tipo de, pues, de proyectos, ¿no? Y creo que si realmente no se hicieran los objetivos,
teniendo un cronograma, teniendo, digamos que unos perfiles de lo que se necesita, unos costos, unos tiempos, unas herramientas, no se podría lograr. O sea, creo que es muy claro lo que tú nos muestras, entonces sí, digamos que relacionándolo es muy buena la teoría que nos muestras. Bien, ok. Eh, Ahí lo que tú dices es cierto. Hoy, y lo que también te comentaba Felipe, que todo es fácil o difícil dependiendo de donde uno esté parado. Es decir, si alguien le dice a uno, oiga, leas estos 5 capítulos del libro en inglés y dentro de 3 días tráigame un resumen. Entonces, pues para una persona que habla inglés perfectamente dice, no, pues fácil. Para alguien que de pronto esté empezando dice, miércoles, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces depende mucho de efectivamente la dificultad del desarrollo del proyecto, dependiendo dónde esté parado uno. Pero lo que sí seguramente es que al final de la asignatura, dentro de 9 meses y dentro de este trimestre, todos van a estar parados en un nivel de gestión de proyectos donde vamos a todos a saber de este tema que es tan importante en una economía donde la idea de ustedes es que van a ser líderes en sus organizaciones o en sus propias empresas. Entonces, es vital que lo aprendan y de eso se trata el ejercicio. No sé, Camilo, ¿quieres comentar algo, Camilo Enrique? Que has estado callado aquí en el chat. No, parece que no está conectado o tiene algún problema. Y Camilo José, ¿alguna cuestión adicional que quieras comentar? Pues, no sé, cuéntanos algo. No, profe, pues la verdad, pues como usted me comentó en el video, y como supo, yo soy estudiante de ingeniería de sistemas y en ingeniería vemos un poquito esta parte del planteamiento de proyectos también. Pues tuve la oportunidad de ver sobre el final de la carrera materias relacionadas con esta parte de la planeación, entonces pues es como volver a retomar ciertos conceptos y ver algunos nuevos que digamos no tenía como tan presentes o que había visto por encimita en ese momento. Entonces sí me parece muy chévere como, porque de pronto, eh, pues digamos yo que estoy recién graduado, uno tiende a confundir la palabra proyecto con un trabajo de presentación a lo que es realmente un proyecto, lo que implica un proyecto y todo lo que tiene detrás. Ok, ok, sí, ahí, aquí en la especialización lo bonito es que unos son recién graduados, otros ya tienen mucho tiempo de experiencia, unos vienen desde la publicidad, otros desde la comunicación, otros del marketing, otros de la ingeniería, otros de la administración. Digamos que en esa amalgama de sabores, pues todos aprendemos entre todos y eso aporta mucho porque todos tenemos algo que aportar a todos estos procesos de aprendizaje, digamos así, en línea. Em, pues si no hay ninguna pregunta, no sé, Lina, ¿tú ibas a decir algo? Profe, no, estaba pensando que esta parte pues es vital, es fundamental porque pues nos va a dar las bases para poder luego desarrollar el proyecto de manera mucho más fácil. Si tenemos desde ahora bien construidos los objetivos, el diagrama de Gantt, todas estas cuestiones que nos mencionaste hoy, pues nos va a hacer mucho más fácil el desarrollo del proyecto. Bueno, qué chévere. Sí, seguramente, si uno, para mí, uno de los tips más importantes en esto es que uno haga esa ilustración que se llama EDT. Si uno en una hoja raya qué es lo que quiere, ¿sí? ¿Cuáles son sus objetivos y sus cosas? Ya de ahí para adelante eso fluye, porque muchas veces le cuesta a uno trabajo es decir qué es lo que necesito hacer. Esa es la parte más compleja, la de pensar, la de hacer. Ya después de que uno sabe qué es lo que tiene que hacer, lo hace, pero la de pensar, la de planear, efectivamente, como está el mensajito acá, no es opcional y eso hay que hacerlo. Entonces, pues a todos ustedes muchas gracias. Recuerden que ya estamos en el hito número 2, ya el foro del hito está abierto. Empiecen por favor a hacer sus lecturas, empiecen a participar del foro. Como decía en el WebQuest,
Yammer es para socializar, para enterarse cosas de la especialización, pero también para preguntar. Si alguno de ustedes tiene dudas, por favor pregunten Yammer de manera abierta y entre todos podemos colaborar. Y si por alguna razón alguno de ustedes necesita algún momento, digamos, personal, pues yo estoy en la oficina de la especialización normalmente todos los días desde la 1 hasta las 7 de la noche aproximadamente. Obviamente me escriben para que nos pongamos de acuerdo y podernos encontrar. Entonces esta clase es 100% virtual, pero pues las oficinas de la especialización y de mi puesto de trabajo están abiertas para en cualquier momento que usted lo necesite. Bueno. Perfecto, gracias. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces una muy buena noche y nos vemos por aquí en línea. Un saludo. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Chao. Chao.